Doy gracias a Dios porque me permite grabar este nuevo tema. Aunque ya he hablado acerca de este tema en temas anteriores, quiero, como dije en aquel entonces, volver a tratar acerca de este tema con un poco más de detalles. Creo que es un tema muy importante que todos debemos conocerlo como Dios quiere que se conozca. Me estoy refiriendo al diezmo. Con respecto al diezmo, hay instituciones religiosas que reconocen o creen que el diezmo ha sido instituido por Dios y que el diezmo está en vigencia y que se debe practicar también las ofrendas. Hay personas que no creen que el diezmo esté vigente y que sea su observancia un requerimiento de Dios. Como que en el mundo de los que seguimos a Dios, unos practican el diezmo y otros no lo practican, quiero ahondar un poco más con respecto a esto. Lo primero que quiero señalar es cómo referirse a esto del diezmo. Porque algunas personas dicen, pagué mi diezmo o yo pago mis diezmos. Otros dicen, yo devolví el diezmo, yo entregué mis diezmos. Mi opinión particular es que decir devolví el diezmo o di o entregué el diezmo está correcto. No creo que la palabra pagué mis diezmos esté correcta, aunque se use mucho, porque la palabra pagué significa que es una deuda que uno tiene y que entonces le está pagando esa deuda a Dios. Pero el diezmo no es ninguna deuda, aunque bueno, de esto hablaremos en este mismo tema, pero más adelante. Ahora quiero hacer una aclaración. Lo primero que voy a hablar con respecto al diezmo no quiere decir que yo diga que esto es el diezmo, sino que lo tomo como una referencia, como algo de comparación, pero no porque diga que esto sea el diezmo. Me estoy refiriendo a lo que voy a presentarles ahora y vamos a situarnos en el momento de la creación, en el momento cuando Dios trajo a la existencia al hombre y lo que Dios hizo en la creación de este mundo. Cuando Dios creó el mundo, hizo un lugar especial para que el ser humano que Él iba a crear viviera allí como el hogar del hombre. A ese lugar se le llamó el jardín del Edén o el huerto del Edén. Algunos también lo hemos o lo han mencionado como el paraíso, el lugar donde el hombre habitó, donde el ser humano vivió cuando Dios lo creó y estuvo ahí hasta que el pecado entró a la tierra. La Biblia no explica en qué momento de la creación Dios hizo o formó el Edén.
Pero el Edén debió haber estado formado cuando el ser humano fue creado, ya el Edén estaba hecho. Y como que Dios hizo la creación paso por paso, pues yo entiendo que la Biblia está diciendo que el Edén fue hecho ya al final de la semana de la creación, pero antes de crear al hombre. Ahora quiero leer lo que está escrito en Génesis capítulo 2, que menciona al huerto del Edén. Así que Génesis capítulo 2, versículo 8 en adelante, leo: Dios el Eterno había plantado un huerto en Edén al oriente y puso allí al hombre que había formado. Así que Dios había hecho el huerto y allí puso al hombre que había formado. Dios el Eterno había hecho nacer de la tierra toda clase de árboles hermosos y buenos para comer. También el árbol de la vida en medio del huerto y el árbol del conocimiento del bien y del mal. Así que aquí está la mención de este árbol al cual me estoy refiriendo, el árbol de la ciencia del bien y del mal, que Dios puso cerca del árbol de la vida, en el medio del Edén, allí Dios lo puso. Ahora eh, voy a leerles Génesis capítulo 2, versículos 15 en adelante. Tomó pues Dios el Eterno al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo cultivara y lo guardara. Y Dios el Eterno mandó al hombre: puedes comer de todo árbol del huerto, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que comas de él, morirás. En temas anteriores he dedicado tiempo para hablar del árbol del bien y del mal, el árbol de la ciencia del bien y del mal, y lo he usado para señalar algunas cosas que tienen que ver con los atributos con que Dios creó al ser humano. Cuando Dios hizo al ser humano, lo hizo libre, porque lo único que trae esclavitud es el pecado. Y antes que existiera el pecado, Dios hizo a un ser humano perfecto, sin inclinación al mal. Era un hombre santo, era un hombre fiel a Dios, no tenía inclinación de ningún tipo al mal. Pero Dios le enseñó al ser humano en esta etapa de su vida, Dios le enseñó que él, Dios, había hecho la creación, que él, Dios, era el dueño de todo este mundo y dueño del universo porque era el creador. Dios instruyó al ser humano para que el ser humano siempre fuera fiel y estuviera en armonía con Dios. Entre las primeras cosas que Dios hace es enseñarle al hombre que él, el ser humano, debe reconocerse no como el dueño, como el rey de este mundo, sino como el representante, como el
que representaba al Creador en este mundo. Dios le enseña al hombre que él era representante de este mundo, pero no el dueño de este mundo, que el Creador es el dueño de este mundo. Entonces, Dios le enseña al ser humano que él era libre y tenía la facultad de elegir qué cosa quería hacer. Dios le aconsejó al ser humano que usara su albedrío, le enseñó para que el ser humano su voluntad la tuviera en servir a Dios, en reconocerse como siervo de Dios, como representante de Dios en la tierra y a Dios como dueño de todas las cosas. Todo lo que Dios hizo en la creación lo puso al servicio del hombre. Lo hizo para que el ser humano, para que el hombre lo usara. Pero también ahí Dios puso algo que le iba a recordar al ser humano, que le iba a recordar al hombre, que el dueño de todo era Dios, el creador. Y eso que Dios puso fue el árbol de la prueba, el árbol de la ciencia del bien y del mal. Si el hombre no tocaba ese árbol, si no lo usaba, estaba demostrando y reconocía que Dios es el rey del universo y el dueño de todo, también el dador de la vida que el hombre disfrutaba. En cierto sentido, este árbol no era solamente una prueba que Dios le puso al hombre, sino que era una enseñanza que Dios le decía al hombre: yo soy el dueño y tú disfrutas de todo, pero tú disfrutas como alguien que está disfrutando, está usando lo que es tuyo porque yo te lo doy, pero que el dueño verdadero de todo soy yo. La Biblia habla que el dueño del cielo, de la tierra, de todo lo que hay en la tierra es de Dios. La Biblia enseña que la plata y el oro y todo lo que existe es de Dios. Yo no estoy diciendo que el árbol de la ciencia del bien y del mal sea el diezmo, pero sí estoy diciendo que tienen una enseñanza similar, porque así como la Biblia enseña que Dios es el dueño de todo lo que existe, también la Biblia dice que Dios es el dueño de todo lo que el hombre tiene, de todos los talentos que el hombre tiene, y que Dios es dueño de todo lo que el hombre posee. Dicho de otra manera, lo que estaba diciendo, pero que Dios se reservaba una parte para él. Y esa parte que Dios se reserva para él es el diezmo, también las ofrendas. De esta manera, Dios crea a un ser humano que debe reconocer que él mismo pertenece a Dios. Dios crea un ser humano lleno de facultades, lleno de talento. Dios crea un ser humano que comienza a vivir en el tiempo, comienza una existencia inteligente, una
existencia de sentimientos, porque el ser humano amaba a Dios, porque Dios lo hizo con la facultad del amor. Cada talento del ser humano, cada facultad del ser humano, el tiempo del ser humano, todo es dádiva de Dios y el ser humano debe reconocerlo. Por lo tanto, somos mayordomos de nuestro tiempo, de nuestros talentos, de nuestros tesoros. Somos mayordomos de Dios de todo lo que nosotros podemos tener. Enseguida Dios le enseñó al hombre que él, el ser humano, debía dedicarle a Dios la séptima parte de su tiempo, porque cada 7 días Dios estableció un día especial para que ese día especial Dios tuviera la dedicación del hombre adorándole en ese día especial y también recordándole y enseñándole que Dios es el creador y el dueño de todas las cosas. De la vida del ser humano, la séptima parte pertenece a Dios. Y así Dios lo hizo en la creación. El hombre entero se dedica a adorar a Dios. También Dios enseña al ser humano que todas sus posesiones, todos sus talentos, todos sus tesoros son de Dios. Y cuando habla de el diezmo, Dios está diciéndole al ser humano, en un momento de su historia le estuvo diciendo al ser humano, le enseñó al ser humano que Él es el dueño de todo y Dios debe recibir como devolución del hombre la 10ª parte de todas sus riquezas. Repito, no estoy diciendo que el árbol de la ciencia del bien y del mal sea el diezmo, pero sí estoy diciendo que tiene una enseñanza similar, igual que el sábado, una enseñanza similar. El árbol de la ciencia del bien y del mal dice no toques esto porque es de Dios, te enseña que Dios es el dueño de todo. Cada 7ª parte de la vida del ser humano, Dios está diciendo, este es un día especial donde tú estás en armonía conmigo. Y la Biblia también está diciendo al hombre que la 10ª parte de sus tesoros son de Dios. Hasta aquí llegamos con este tema, pero vamos a continuarlo. Si te parece que vale la pena compartirlo con otros, compártelos. Nos vemos en la continuación de este análisis.